La imagen, todo está bien. Sí. Ok, gracias. Ok. Bien. Nos habíamos quedado viendo este tema donde se especifica el origen y sobre todo la presencia del famoso arco vertical discontinuo en los cimafrontes de las portadas de Pablo. Un tema que aparece mencionado por algunos autores, en este caso, por ejemplo, Enrique Marco Borta, a que lo relaciona con el frontón curvo partido, ¿no? Y aquí justamente en la imagen estamos viendo este frontón curvo partido y desventrado, porque involucra en este caso una cornisa semiovalada en fragmento, así como una cornisa horizontal que pertenece a un entablamento y que configuran un motivo que podría ser casi semejante al tema que venimos mencionando, muy parecido, ¿no? En este caso, un elemento bastante parecido. Acá en esta imagen de la Compañía de Jesús, vemos claramente cómo la cornisa en su viaje horizontal, al llegar a la calle central, se detiene y cambia bruscamente su recorrido para curvarse en un arco vertical y que es a su vez discontinuo, ¿no? Y eso en simetría se produce al otro lado, muy diferente al tema en el cual el frontón curvo, abierto o partido y desventrado involucra que en el viaje, en este caso no habría ningún viaje, sino la cornisa horizontal se detiene y está en congruencia con este fragmento de cornisa semi-ovalada por la parte superior. Entonces aquí vemos que hay una diferencia sustancial, sustantiva, ¿no? Si hacemos el gráfico, ahí podemos ver que claramente estamos ante un elemento totalmente distinto y que el padre Antonio San Cristóbal ya lo menciona como una creación netamente americana, propia de las escuelas artísticas de Lima y de Cusco, porque se da en esos dos ámbitos, ¿no? Se ha presentado en esos dos ámbitos. Bajo este concepto, este famoso elemento es pues prácticamente digamos, un artificio impositivo de las portadas que aparece en la arquitectura virreinal desde el final de la década de 1640. ¿No? Y sobre todo se da pues en estas dos escuelas regionales, Cusco y Lima. Este esquema también ya lo habíamos visto, aquí podemos apreciar claramente lo que significa un frontón triangular, un frontón curvo, ¿no? ¿Qué cosa sería el frontón triangular partido? En el mismo caso, ya hablando de términos barrocos, el frontón curvo partido, el frontón curvo desventrado, y cuando nosotros manejamos este concepto, ahí tenemos el frontón curvo partido y desventrado, ¿no? Vemos que está ese fragmento de cornisa horizontal, vemos que encima aparece el fragmento de cornisa arqueada, ¿no? Y hay pues este ángulo que se forma, lo cual no existe cuando hablamos del tema del arco vertical discontinuo. Este ángulo es totalmente desconocido cuando hacemos esta presencia de lo que significaría el arco vertical discontinuo. Con esta imagen ya queda claro el concepto que se trata de dos elementos muy diferentes. Ahora, ¿cuál es el origen de este motivo arquitectónico? ¿De dónde aparece por primera vez? ¿No? Y justamente los estudios del padre Antonio San Cristóbal nos permiten detectar que el origen de este arco vertical se halla en la sillería, en los detalles arquitectónicos de la famosa sillería coral de la Catedral de Lima, una de las joyas que se tiene
en América sobre arquitectura barroca. En este caso, la sillería es un elemento entre la última etapa del manierismo y el inicio del barroco. Es justamente un proceso ya de cambio. Y esa sillería es esta, ¿no? Es el diseño de este famoso escultor Martín Alonso de Mesa y aparece, ¿no?, en los documentos fechada hacia 1621, justamente la última etapa del manierismo, y ya está ingresando ya algunos elementos del barroco. Entonces, en esta famosa sillería que hoy se encuentra montada formando parte del presbiterio de la Catedral de Lima, esto originalmente formó parte del foro, era la sillería coral de la catedral que lamentablemente a finales del siglo XIX se desmontó, ¿no? Prácticamente con eso desfiguraron el concepto espacial de la Catedral de Lima. Ahora está formando parte del presbiterio, pero los elementos menos mal se han mantenido en un buen porcentaje, lo demás ha desaparecido. Entonces vamos a ver los detalles de esta famosa sillería y ahí vamos a encontrar el origen del famoso motivo del arco vertical discontinuo. Miren, este es el detalle, fíjense la calidad arquitectónica, ¿no?, de este trabajo, hecho en cedro de Nicaragua. Es un trabajo impresionante, un corte muy clásico, una perfección anatómica en los personajes, una pureza estilística en el uso de los estilos, un trabajo excepcional, ¿no?, que es una, como ya les digo, una de las joyas que tiene el Perú y en América, un elemento justamente de ese periodo que se conserva como representativo de la primera etapa del barroco formativo. Entonces aquí podemos apreciar algunos detalles y aquí está el motivo, ¿no?, que venimos desarrollando. Vamos a ver aquí algunas imágenes, ¿no? Estos tableros con esculturas forman parte de los respaldos de los sitiales que utilizaban en aquel tiempo los canónigos de la catedral, ¿no? Fíjense, hay una serie de santos con sus atributos y aquí está claramente definido este famoso elemento, ¿no?, que Padre San Cristóbal lo identifica como el origen del motivo ornamental del arco vertical discontinuo. Cuando hicimos la primera introducción a este tema sobre el arco vertical discontinuo, les había mencionado que debíamos tomar en cuenta siempre ese nicho, ese recuadro, hornacina que se encuentra en esta parte central, que debemos tomarlo como elemento base. Aquí está. Miren, aquí está presente, en este caso a nivel de un recuadro, aparece ese elemento, que en el caso de una fachada ya arquitectónica, esto se va a convertir pues en un nicho, un vano, incluso hasta una curtena con un escudo heráldico, etcétera. Aquí está. Y a los costados vemos estas volutas, ¿no?, que están ahí prácticamente apuntalando a este elemento central y que va a ser el motivo inspirador para configurar ese elemento del arco vertical discontinuo. Luego, si hacemos el análisis, ¿no?, miren los elementos que vamos a poder definir en este detalle del tablero. Miren, primerito, ¿no?, tenemos acá ese cuadro intermedio, aquí está, tenemos los arcos de cornisa y un tablero con escultura, ¿no? Y justamente este arco de cornisa son arcos terminados en volutas que se enrollan apuntalando lateralmente a este recuadro intermedio. Ahí están los elementos clave que vamos a poder identificar en las portadas de tanto de Lima como de Cusco. Este fue el motivo inspirador que dio origen a esa nomenclatura. Si lo vemos esto en estos dibujos, fíjense, aquí está, estos son dibujos tomados del padre San Cristóbal, vemos ahí la sillería coral de la Catedral de Lima, ¿no?, y ahí podemos apreciar claramente, ¿no?, estos elementos que justamente constituyen pues los arcos de cornisa, el tablero de escultura y el recuadro intermedio.
Si esto lo convertimos a una portada, tenemos ese elemento central, aquí estaría, puede ser un nicho, un recuadro, un escudo, un vano, una manera de rosetón. El tablero de escultura sería la portada al edificio, la puerta de ingreso, y aquí estaría el arco vertical discontinuo. Este es el origen de ese elemento. Entonces, la Catedral de Lima, en cuanto a su sillería coral, es pues prácticamente el elemento generador de ese diseño. Y algo interesante, esto es de 1621. Y aquí en el Cusco tenemos un diseño muy similar, fíjense, en la sillería coral del convento de San Francisco. Es un diseño que pertenece a Pedro de Mesa y Sebastián Martínez, y allí también ha participado Fray Luis Montes, Isidro Fernández Inca y Antonio de Paz, una obra excepcional que tiene el convento de San Francisco del Cusco y que data después del terremoto de 1650. Esto está datado en 1652 y es una sillería inspirada directamente en la sillería coral de Lima. Entonces, ahí tenemos los elementos clave para poder definir el origen de estas estructuras. Y miren, vamos a hacer cómo se ha generado ese elemento. Acá tenemos el detalle de la sillería de la Catedral de Lima, ¿no? Ahí está el recuadro intermedio, ahí están los arcos de cornisa y el tablero de escultura. Y vamos a ver cómo esto se transforma, ¿no? Y constituye el elemento clave para definir la composición arquitectónica de un imafronte barroco. En este caso voy a hacer uso del imafronte, la parte superior aquí está, del imafronte de la Catedral del Cusco. Vamos a ubicar estos elementos aquí. Fíjense, primerito, el recuadro intermedio, ahora es un vano, en este caso la catedral es un vano, puede ser una hornacina, puede ser un nicho, puede ser un recuadro, una cartela con un escudo heráldico. Ese es un elemento que siempre va a estar fijo y no se cuenta, está ahí, está presente en ese aspecto. Y en función a esto, miren, ahí estarían unos fragmentos de arco de cornisa, apuntalando literalmente al elemento intermedio, en este caso a la hornacina oval. Miren, ahí está el origen, ¿no? De este importante elemento, el arco vertical discontinuo. Entonces, una vez ya definido de esta manera, ahora sí va a ser muy fácil que cuando nosotros estemos frente a cualquiera de estos edificios barrocos, ya sea en Lima, ya sea en Cusco, va a ser muy, muy sencillo poder determinar la presencia de estos elementos, ¿no? Que están apuntalando a este ramo o vecina o nicho central, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el famoso detalle, ¿no? Perdón, sí, es el famoso detalle que nos permite definir, ¿no? La generación de este elemento tan importante en la arquitectura del peruano, ¿no? Entonces, la Catedral del Cusco es un ejemplo. La catedral está datada de 1600, esta portada, perdón, la portada en Lima Fronte está datada de 1651 a 1668. ¿No? En esa época se desarrolló este elemento. Y como elemento barroco, este es prácticamente un elemento que va a ejercer una influencia enorme en la difusión del barroco en el Cusco y en su región adyacente. Ahora, aquí tenemos un detalle del Lima Fronte de la Catedral de Lima. También se denomina Portada del Perdón. Esta portada fue iniciada por Juan Martínez de Arona en 1626. Es muchísimo más antigua que la del Cusco, ¿no? Y aquí está justamente esos mismos elementos, ¿no? Estaríamos ante esta presencia del arco vertical discontinuo que está apuntalando este elemento central, que en este caso es una hornacina, ¿no? Como podemos apreciar ahí. Ahí está otro detalle de la arquitectura limeña, miren la claridad arquitectónica, cómo va ese diseño, con esa firmeza y definición clara de estos elementos. Entonces, así nació este tan importante
de que forma parte pues, del lenguaje arquitectónico barroco en Cusco y en Lima. Esta es la portada en Lima Franque, en el templo de San Agustín de Lima, una de las más bellas expresiones barrocas que tiene el virreinato peruano. Ahí podemos apreciar, ¿no?, cómo va esta cornisa, ¿no?, y se convierte en el arco vertical discontinuo, ¿no? Ahí tenemos la Merced. Miren, aquí también es diferente. La Merced en Lima, obra de Fray Cristóbal Caballero del siglo XVII, aquí vemos que ya también la cornisa se está prolongando sin solución, mejor dicho, sin discontinuidad ni absoluta ruptura. Y más que todo confirma una especie de alfiz quebrado. Los historiógrafos dicen que posiblemente sea esa una reminiscencia mudéjar, ¿no? Miren esta bellísima portada de la Merced de Lima. Aquí no existe ese elemento discontinuo, ¿no? Y bueno, otro ejemplo, la Catedral de Santa Catalina de Alejandría de Cajamarca. En Cajamarca, miren, no existe ese elemento aquí. Los entablamentos son totalmente corridos, ¿no? A través de las calles, de la calle lateral a la central y luego a la lateral. Es un elemento totalmente corrido, igual en este otro cuerpo, y no existe para nada ese elemento. De la misma manera, el templo de San Antonio de Cajamarca mantiene esa continuidad. Entonces, como podemos ver en estos ejemplos, estamos ante un elemento que se está dando específicamente en Lima y en Cusco. Ahora que ya tenemos esta noción del origen de este importante elemento, ahora sí estamos en la capacidad de poder definir los tipos de portadas retablo. Ya habíamos dicho, la portada de retablo, y eso también fue una pregunta del examen, es un elemento propio del barroco, no olvidemos. Es un término que obedece exclusivamente a la arquitectura barroca. Sí, nunca podríamos hablar de portadas de tablo en una edificación renacentista, ¿no? De la utilización, mucho menos una portada de retablo en una fachada, una portada románica, gótica, ni neoclásica, ¿no? Ahí no entra este concepto. Es netamente un tema, es, es un elemento ornamental que pertenece al lenguaje barroco. Entonces ahora vamos a hablar de los tipos de portadas que tenemos. Pues básicamente, siguiendo la nomenclatura que nos trae el padre Antonio San Cristóbal, la manera de determinar el tipo de portada obedece a la presencia de, anoten bien, nichos, hornacinas o recuadros, sin contar esto que estoy señalando, sin contar esto es que no se cuenta, sino que es la presencia de nichos, hornacinas, retablos, ¿en dónde? En las calles laterales y de repente también en algún sector de la calle central, pero sin contar esto de aquí que estoy marcando, sin contar esto. En función de ello, cuando tenemos una única fronte cuya portada, en este caso, fíjense, tenemos dos cuerpos. Uno, dos. Tenemos tres calles. Uno, dos, tres. Cuando nosotros estamos frente a un elemento así y vemos que existen nichos, hornacinas o recuadros, la arquitectura cusqueña se caracteriza por tener recuadros en sus calles, ¿no? A diferencia de la arquitectura catamarquina o limeña, donde hay hornacinas. Pero si tenemos esos elementos formando parte de la composición de las calles en el primer cuerpo, las calles en el segundo cuerpo, entonces estamos ante lo que se denomina, como dice el padre San Cristóbal, una portada, retablo mayor, hornacinas o nichos o recuadros en todas las calles. O sea, de esta manera. Ahí está. Bien, y para nada estoy contando esto. Este es el elemento central, ese no cuenta para nada.
si no cuentan los que están alrededor en la composición. Entonces aquí estamos ante lo que llamaríamos una portada retablo mayor. Eso por favor tiene que quedar bien claro. Ahora, este sería el elemento más común, la portada de retablo mayor, pero también va a haber otras portadas que ya cambia en su composición en función al empleo de estos nichos, hornacinas o recuadros. Y miren, ahí tenemos, por ejemplo, una portada semi-retablo. ¿Cuál es la característica de la semi-retablo? Que presenta hornacinas, nichos o recuadros solo en las calles laterales. Aquí está. Miren, en este caso es en este primer cuerpo. Aquí arriba no hay nada. Solo un segundo cuerpo que equivale a la calle central. Este es otro tipo de diseño, otro tipo de composición. Entonces, cuando tenemos hornacinas, nichos o recuadros en la calle, en las calles laterales, estamos ante lo que llamamos una portada semi-retablo. Eso, por favor, bien anotado. Ahora, ¿y qué va a pasar con otro tipo de composiciones arquitectónicas en las cuales la portada se reduce a una única calle y quizás dos cuerpos, pero solamente una única calle, la calle central? Es el ejemplo, por ejemplo, del templo de San Francisco de Lima. Miren, ahí tenemos esta composición que involucra una sola calle, en este caso con dos cuerpos. Esto se denomina portada retablo menor o semi-retablo, o sea, también mantiene ese nombre, se utiliza este concepto, retablo menor, e involucra hornacinas en la única calle. ¿Y dónde están las hornacinas acá? Hemos dicho que este elemento central no se cuenta. Y también esto no se cuenta. Miren dónde van las hornacinas, o recuadros o nichos. ¿Ven? Ahí están, en los costaditos. ¿Ven? Ese es el concepto de una portada retablo menor o semi-retablo. El mejor ejemplo, ya lo tengo bien, está en el imafronte del templo de San Francisco de Lima. Y finalmente hay otro tipo de portada retablo, y que curiosamente lleva el nombre de portada no retablo. Esta es una portada no retablo. Simplemente no lleva hornacinas en ninguna parte. Este es así de simple. Este elemento central, como había dicho, no se cuenta. No se cuenta para nada. Ese elemento central puede ser un vano, una hornacina, un nicho, un recuadro, ¿no? Una curtela con un escudo heráldico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese elemento no se cuenta. En este caso hay inclusive, miren, los restos de un arco vertical discontinuo apuntalando este sector. Pero no existe acá, en estas entrecalles, ni en ninguna otra parte de la composición, no aparece hornacina, nicho o recuadro alguno. Esa es la manera de identificar estos elementos. Eso, por favor, yo quisiera que tomen muy, muy en cuenta para poder definir las características de estas estructuras, yo diría, tan interesantes que tiene la arquitectura regional peruana. Bien, veamos algunos ejemplos. Miren, ahí tenemos el imafronte de la Catedral de Lima. Es la portada del Perdón, iniciada por Juan Martínez de Arona en 1626 y terminada o concluida por el gran arquitecto Pedro de Noguera. ¿No? Ahí tenemos la distribución de calles, ¿no? En el sentido vertical, cuerpos en el sentido horizontal, ¿no? Y aquí estamos identificando la presencia de hornacinas, tanto en estas entrecalles, en el primer cuerpo, como en las entrecalles del segundo cuerpo. Y este elemento central, este del medio, no se cuenta. Entonces estamos claramente ante lo que es una portada retablo mayor, ¿no? Bueno, aquí he traído una imagen, ¿no? Aquí para mostrar que en esta parte, el segundo cuerpo de la calle central, acá también tenemos el motivo del arco vertical discontinuo, ¿no? Eso para tomar en cuenta. Bien, algunos detalles quiero mostrarles de este bellísimo imafronte. Esto lo estaremos desarrollando ya a nivel de decisión técnica
cuando hablemos en la Catedral de Lima, en el capítulo correspondiente. Pero observen, estamos ante los detalles de una bellísima portada retablo mayor, ¿no? Aquí algunos detalles en las hornacinas que tienen motivos escultóricos, no son los apóstoles, ¿no? Que forman parte de la ornamentación de la fachada de la Catedral limeña. Este es el templo de San Francisco de Asís, una de las grandes joyas de la arquitectura peruana, ¿no? Por si acaso, este templo con el conjunto del convento está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. O sea, solamente el convento es Patrimonio Cultural de la Humanidad, una de las grandes joyas del mérito, ¿no? Esta impresionante obra, ahí podemos apreciar, miren, el mafronte tiene este particular diseño, ¿no? Es una única calle, es lo más interesante, ahí lo vemos, ¿no? Y en esta única calle, ¿no? Podemos apreciar que solamente en este sector, encima de estos arcos verticales discontinuos, aparecen estas dos hornacinas. Claro, hay tres, pero en la central hemos dicho no se cuenta. La central donde está esta Virgen Inmaculada, esa queda ahí, y la que contamos son estas dos de acá, donde aparecen estos santos fundadores de las órdenes mendicantes, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, en este. Con la presencia de estas dos hornacinas, ¿no? En este caso en el segundo cuerpo, entonces la portada automáticamente se define como una portada de retablo menor o semi-retablo. Tiene hornacinas en la calle única. Esa es la característica de esta interesante estructura. Bien, la Catedral de Lima, ¿no? Tiene unas portadas en la parte posterior, ¿no? En la parte del muro testero. Esas portadas, el esquema es este, son dos portadas con el mismo diseño. Las portadas posteriores de la Catedral de Lima son portadas no retablo, ¿no? Sin contar este elemento central, no aparece ninguna hornacina a los costados, ¿no? Ese es un elemento característico. Y en lo que es hoy el sector del Lima, en Lima, pues tenemos el famoso templo del patrocinio, ¿no? Que igualmente, fíjense, ahí también encontramos estos elementos, estaríamos ante una oportunidad no repetible. Un detalle para tener más en cuenta el concepto de la Catedral de Lima. Fíjense, está este importante detalle. Esta es la planta de la catedral, que la vamos a estudiar a precisión más adelante, pero he traído esta imagen para que podamos apreciar que esta es la portada del perdón, esto da hacia la Plaza Mayor, y las naves laterales de la epístola y del Evangelio, en el fondo, hacia el muro testero, rematan en unas portadas, ¿no? A diferencia de la catedral cusqueña, que no tiene esas portadas. El 11 y el 13, acá en el plano, son esas portadas que estoy mencionando, y que se consideran portadas no retablo, ¿no? Si vemos la imagen fotográfica, bueno, la foto está aquí curvada, no es curvada, es por el, tenemos una lente gran angular, pero aquí están las dos portadas, ¿no? Que es, diríamos, es el sector de un atrio en la parte posterior de la Catedral de Lima. Esta es la portada de San Cristóbal y esta se llama la portada de Santa Apolonia, ¿no? Y a este lado ya es la sala capitular, ¿no? La sala capitular es el ingreso a la sala capitular de la catedral. Todo esto es el muro testero, que, ojo, es un elemento plano, es la fotografía la que está dando esa sensación. Pero fíjense, ahí están las portadas no retablo, ¿no? Claramente ya podemos distinguir. Veamos una por una, ¿no? Ahí está una de las portadas, la portada de Santa Apolonia. Fíjense, no hay ningún nicho o hornacina, todo es limpio, ¿no? Solo este elemento central que no se cuenta. Ahí está el detalle, fíjense, ¿no? Ahí ya podemos apreciar claramente. Y aquí está la otra, como de San Cristóbal. Ya son portadas del siglo XVIII, ¿no? Y donde claramente estamos ante estos elementos que caracterizan ese concepto de portadas no retablo. Bien, ¿no? Las entrecalles son totalmente limpias, no aparecen
elemento alguno que indique nicho, hornacina, recuadro, ¿no? Es- Muchos templos en Lima pues tienen esas características, ¿no? Este es el caso del templo de la Concepción de Lima. Hoy estamos aquí ante una portada muy retable. Ojo, aquí hay pero un detalle con el cual yo personalmente discrepo. Esta debería ser considerada una portada, ¿no? Una semi-retablo. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos este elemento central donde está esta Inmaculada, que no se cuenta, y aquí en las entrecalles, de esta calle única, encontramos estos recuadros. Ya estarían dando presencia de esos elementos que nos permiten definir una portada o semi-retablo. Aquí sí estaríamos discrepando. Sin embargo, estoy aquí respetando a la fuente de la cual he tomado estos datos, la obra del padre Antonio San Cristóbal. Pero estos dos elementos aquí laterales ya nos dan mucho que pensar, ¿no? Entonces siempre hay que tener ese aspecto crítico cuando hacemos este tipo de análisis, ¿no? Entonces esto tómenlo muy en cuenta. En la bibliografía se menciona portada no notable, la famosa portada del Templo de la Concepción de Lima, pero los elementos que vemos, ¿no? Los elementos compositivos que están presentes nos permitirían definirla como una portada, que es básicamente una portada semi. ¿Por qué hacemos esta crítica? Porque en el texto del padre San Cristóbal se habla de la presencia de nichos u hornacinas, no de recuadros. ¿Y por qué nosotros sí le consideramos los recuadros? Porque nosotros, al hacer este análisis, estamos involucrando en el análisis de las portadas cusqueñas. En las portadas cusqueñas, caso de la catedral, caso de San Sebastián, etcétera, como ahorita lo vamos a ver, allí no se utilizan, no es muy común en la arquitectura del Cusco utilizar nichos o hornacinas en las calles laterales. Lo que sí aparece a profusión son recuadros. Entonces, si hacemos una generalidad con ese concepto, para nosotros esta sería una portada semi-retable. Pues eso, por favor, bien anotado. Este es nuevamente San Francisco. San Francisco, esta es la portada que se denomina la portada de San Luis de Tolosa. Es la portada lateral del templo. Es una portada hecha por el arquitecto Miguel de Escobar en 1674. ¿No? Ahí está la imagen de uno de esos santos franciscanos, San Luis de Tolosa, y aquí apreciamos claramente que estamos ante una portada no repetida. Fíjense, ¿no? Claramente la expresión de estos elementos, en los cuales no aparecen pues insinuaciones sobre recuadros, nichos u hornacinas. Aquí tenemos otra portada, ¿no? Esta es la portada de las Trinitarias, una obra del siglo XVIII, en Barrios Altos, en Lima. En este sector central, que no se cuenta, aparece la Santísima Trinidad. Encima está el óculus, y aquí apreciamos que no existe ningún otro elemento lateral, por lo tanto es un elemento considerado portada no retable. Ahí está el detalle, fíjense, la Santísima Trinidad en escultura dentro de este nicho, ¿no? Que está apuntalado por estos arcos verticales discontinuos. Bien, entonces, ahora sí, ya estamos en la capacidad de poder determinar cualquier tipo de portada, ya la vamos a poder estructurar en cuanto a su contenido compositivo. Bien, ahora pasamos, en cuanto a la terminología, a definir otro concepto que también nos trae el padre Antonio San Cristóbal, la expansión volumétrica de las portadas. ¿Qué, qué hace referencia a este concepto? Expansión volumétrica. Hace referencia básicamente al concepto de planimetría que puede tener la composición de un imafronte, en contraste con algunos elementos que pueden proyectarse fuera de la línea de fachada, o sea, adelantarse hacia el atrio, ¿no? De tal forma que generan un movimiento, un elemento muy propio del barroco.
un movimiento, ¿no? A la fachada. Y resulta que, por ejemplo, la Catedral del Cusco es el mejor ejemplo que nos muestra la expansión volumétrica de su portada. El barroco es movimiento, y la portada de la Catedral del Cusco se mueve. Eso, la parte central, la calle central está proyectada hacia adelante. Ya vamos a ver por qué. A diferencia, por ejemplo, de San Agustín de Lima, en que todo su diseño es plano, ¿no? Y ahorita vamos a ver, aquí estoy haciendo referencia, que es plano frente al movimiento que tiene esta y al movimiento que también proyecta la portada de la Merced de Lima. Estos son tres ejemplos que estoy tomando del trabajo del padre San Cristóbal. Incluso el padre San Cristóbal, cuando hace estos ejemplos, habla tanto de la composición en elevación como de la composición en planta. La expansión volumétrica está definida a la planta, ahí se ve en planta. Y el elemento vertical, la composición vertical, involucra la presencia de este arco vertical que el padre San Cristóbal le llama diseño cusqueño, frente a este otro de la Merced de Lima que le llama diseño limeño. De esta forma, sí. Miren, ahí están los tres ejemplos. Esto está tomado del trabajo de Antonio San Cristóbal. Y aquí podemos ver, fíjense, San Agustín. Miren, aquí hace referencia al carácter monoplano de una portada. Miren, este es el carácter monoplano. Ahí está el muro de la imafronte, y vemos que lo único que se está proyectando son los pedestales, las retropilastras y las columnas que forman estos ejes. Nada más. Forma un solo plano. Entonces, este sería un volumen que él le llama limeño, característico de la arquitectura limeña, y le llama diseño cusqueño a la portada de San Agustín de Lima por la presencia del arco vertical discontinuo. Si pasamos a la Catedral del Cusco, vemos que en elevación es un diseño cusqueño, ahí está, el arco vertical discontinuo, pero en planta, fíjense que la calle central se ha proyectado, todo un cuerpo se está proyectando hacia adelante y las columnas y retropilastras aparecen detrás de estas columnas. Pero es todo este cuerpo, la parte central, la que se ha levantado, se proyecta, en este caso, hacia el atrio de la catedral. A eso se le denomina volumen cusqueño. Y luego el padre San Cristóbal analiza el imafronte de la Merced. En la Merced vemos que es un diseño en elevación limeño, porque no aparece el arco vertical discontinuo, sino esta reminiscencia mudéjar, que sería esta especie de alfiz escalonado. Y vemos que la calle central, al igual que la calle central de la Catedral del Cusco, se proyecta hacia adelante. ¿Eh? Entonces ahí estaríamos ante un volumen cusqueño. No, miren, es interesante analizar que tiene el padre Antonio San Cristóbal, que debemos nosotros tomar muy en cuenta. Entonces ahora vayamos a explicar claramente lo que significa esa expansión volumétrica. ¿A qué hace referencia la expansión volumétrica de las portadas? Miren, ahí tenemos un detalle de la planta de un imafronte. Ahí está el muro de fachada, aquí está el vano, ¿no? Y aquí podemos apreciar la calle lateral, calle central, la otra calle lateral, y vemos las retropilastras con los pedestales que se proyectan para ser los sostenes a estas columnas que constituyen el diseño de la portada. Vemos aquí la presencia de unas hornacinas, ¿no? Aquí lateralmente, vemos el vano central. Entonces, si nosotros, tomando como referencia esto, ¿no? Nosotros lo contraponemos a lo que significaría una expansión de la portada. Fíjense que a diferencia de esta que tiene un carácter monoplano, esta otra en la calle central, ¿no? Este cuerpo que constituye la calle central se proyecta, sale de la línea, ¿no? Lo llamaríamos la línea de composición de fachada. Miren dónde está la línea de composición de fachada.
se proyecta notablemente, inclusive estas columnas están adelantadas en relación a las otras. Entonces, miren la gran diferencia que hay. A esto es lo que llamamos expansión volumétrica multiplana. Y esta es la expansión volumétrica monoplana. Esto es importantísimo. Ahora que ya estemos frente a un monumento religioso, ahora sí vamos a tener formas para poder definir con claridad, ¿no? Estos detalles que son, sí, muchas veces pasan desapercibidos, pero un ojo técnico, crítico, no debe pasar, pues, no debe, digamos, pasar en una forma vana, ¿no? Son elementos importantísimos. Y esto, por ejemplo, en el carácter multiplano, este es el diseño de la Catedral del Cusco. Y la Catedral del Cusco tiene este carácter. El padre San Cristóbal lo explica de una forma muy interesante, porque resulta que la fachada de la Catedral del Cusco se hizo después del terremoto de 1650. Había sucedido una experiencia telúrica muy fuerte. Y el arquitecto, ¿no? El arquitecto, cuando hace este diseño, ¿no? Tuvo mucho cuidado para prevenir futuros sismos. ¿Qué hizo el arquitecto? Refuerza la portada de la catedral y le genera en un punto débil, crítico, porque hay un enorme vano acá. Entonces refuerza las jambas de la calle central, las refuerza prácticamente introduciendo dos enormes contrafuertes disimulados a manera de parte de la calle central. Y esto va hasta el segundo cuerpo. Es todo un elemento que sobresale, se proyecta de la fachada. Miren cuánto se está proyectando, comparen con el otro, ¿no? Y de tal manera que estos elementos están sirviendo de contrafuertes en caso de un movimiento telúrico que afecte esta zona crítica con la presencia de un gran vano, ¿no? Que tienen pues los templos por su propia tipología. Ese es el carácter que debemos tomar en cuenta, ¿no? Este es el dibujo que nos trae el padre San Cristóbal, ¿no? Este es el Mafrante de la Merced de Lima, es igualito, fíjense cómo se ha proyectado a manera de contrafuertes. Este es el carácter multiplano de las portadas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se proyecta y cómo se ve eso? Estas columnas están adelantando, todo este cuerpo se está proyectando hacia adelante. Esa es mi característica. A diferencia de este otro, que es San Agustín de Lima, donde esto está en un solo nivel, ¿no? Es carácter monoclínico. Si vemos aquí el dibujo de San Cristóbal, de la Catedral del Cusco, ven cómo estos elementos se proyectan hacia adelante, ¿no? Veamos algunas imágenes para que nos permitan entender eso que estamos hablando. Aquí está la Catedral del Cusco, justamente en la calle central. Todo este cuerpo está adelantado porque está cumpliendo una función estructural. O sea, en este caso ya no estamos hablando solamente de un criterio ornamental, sino estamos hablando de elementos que han sido calculados, han sido colocados de tal forma que representan esfuerzos en una zona muy crítica que podría tener problemas en caso de un sismo, ¿no? Y, como hemos dicho, esta solución nació en el Cusco como consecuencia del sismo de 1650, ¿no? Y el arquitecto, ¿no? Justamente el personaje que ha hecho posible de que esto se haga, ¿no? Sí, para contrarrestar posibles fracturas, posibles quiebres en esta zona tan delicada. Veamos algunos detalles. Ahí está la calle central. Miren estas columnas cómo se están adelantando sobre el plano donde están las otras columnas de la fachada. Si lo vemos en acercamiento, miren, está, ¿ven? Miren, miren cómo la cornisa incluso se adelanta, ¿no? Porque sigue todo este cuerpo. Ese es un detalle que muchas veces pasa desapercibido en las observaciones en la Catedral del Cusco. Voy a mostrar una foto para resaltar con más fuerza este detalle que venimos a ver.
¿Ven? Miren cómo la calle central está proyectada hacia adelante. Es todo un cuerpo, ¿no? Que sirve de enrostre y de paso entra pues como parte de los criterios compositivos del barroco. El barroco se caracteriza por el movimiento, ¿no? Que se le otorga a estas piezas arquitectónicas, ¿no? Entonces ahí está ese carácter múltiple, ¿no? De estas estructuras. Bien, ahora veamos algunos ejemplos en caso de portadas cusqueñas. Ahí tenemos el templo de San Sebastián. Este templo de San Sebastián, ¿no? Está edificado tomando como referencia la Catedral del Cusco, sirvió o se inspiró en la Catedral del Cusco, ¿no? Incluso tiene ese elemento central proyectado. Y aquí podemos hablar netamente de lo que significaría una portada de tablo mayor. Fíjense, acá por ejemplo, vemos que en el primer cuerpo hay hornacinas, en el segundo cuerpo ya no, son recuadros en estas calles laterales. Este elemento, habíamos dicho, no se cuenta y por lo tanto esto y esto ya nos permite definir lo que estamos ante una portada de retablo mayor, ¿no? Es una portada de dos cuerpos, tres calles, destaca este volumen y el desplazamiento de la calle central. Ah, y otro detalle interesante, como lo menciona el arquitecto Roberto Samanes, es de que aquí, por ejemplo, configurando la ornamentación de estas hornacinas en estas calles laterales, ¿no? Estaría el diseño de la sillería, esto está inspirado en la sillería coral de la Catedral del Cusco, ¿no? Ese es un elemento interesante que debemos tomar en cuenta. Entonces, miren, ahí está, San Sebastián es una portada de Tano Maíz. Ahora veamos otro ejemplo. San Antonio Abad, ahí en la plazoleta de las Nazarenas. El templo de San Antonio Abad, muy interesante, muy simple, un solo, bueno, ya no es un cuerpo con su remate, ¿no? Y en esta calle central, este elemento no se cuenta y no hay nada más que pueda existir, con excepción de estos escudos. ¿Qué podría ser esto? Estamos ante una portada no vegetable, ¿no? Otro ejemplo, la portada lateral de San Francisco, ¿no? Y aquí algo interesante, miren, este es un entablamento quebrado, muy interesante, parecido al de la Merced de Lima, ¿no? Muy interesante, aquí no hay arco vertical discontinuo, una sola calle, aquí está este nicho donde está la imagen de San Francisco, y no hay nada más. Entonces estamos ante una portada no vetada. Esta es una portada netamente barroca. ¿Y cómo diferenciamos el barroco aquí? Con la presencia de estos frontones. Miren, unos frontones en este remate, ¿no? El frontón triangular partido y encima un frontón circular o curvo. Ahí está. La presencia de esos frontones, incluso el hecho mismo de ver un frontón triangular partido o desventrado, cualquiera sea el caso, basta ver eso y ya automáticamente nosotros definimos todo el elemento como barroco. Otro ejemplo, San Pedro. Miren, este es un diseño inspirado ya también en la Compañía de Jesús. Esta es una portada de tablo con la presencia de nichos en sus calles. ¿Sí? La Compañía de Jesús inspiró este edificio. Este es un edificio hecho por el arquitecto Juan Tomás Tuirutupa, ¿no? Y se diseñó y construyó más o menos 36 años después de la Compañía de Jesús. Es una obra interesantísima. Las torres campanarias están inspiradas en la Catedral del Cusco, ¿no? Tiene tres calles. La calle central está adelantada, ¿no? Es un multiplano. En el Cusco es muy común encontrar estos elementos multiplanos, ¿no? Y podemos apreciar claramente la presencia, fíjense aquí está el detalle, de estos nichos, ¿no? Y ya nos está dando a entender el concepto de portada de una expresión multiplana y portada reta. Bien, cómo se adelanta el cuerpo central en las calles laterales, en este caso con sus nichos. Entonces, esas son las típicas expresiones. Ahora, bueno, ¿qué decir de la portada de la Compañía de Jesús? Claramente estamos ante una portada retablo,
retablo mayor, ¿no? Hay nichos, y bueno, en este caso son recuadros, sus calles, ¿no? Acá lo interesante es pues el concepto del arco vertical discontinuo, fíjense, como ese, ¿no? Y estamos pues ante un elemento donde la calle central se está proyectando hacia adelante. Aquí está la expansión volumétrica de la portada. Eso lo podemos ver en estas fotografías. Miren cómo hay ese desfase de estas columnas en este plano frente a estas columnas de la calle central, ¿no? Que están hacia adelante. Y eso justamente permite de que contrarreste cualquier problema de movimiento telúrico. Es prácticamente la riostre, ¿no? Que está ahí configurado como parte de la composición barroca del edificio. Esta es la capilla de Loreto, la portada de la capilla de Loreto, fíjense, en esta calle central, ¿no? Miren qué interesante, la cornisa, ¿no? Se quiebra formando un recuadro, y aquí observamos, como en el caso de San Francisco de Lima, dos nichos. Entonces aquí estaríamos ante una portada semi-retablo, ¿no? Si vemos el detalle, ahí está, es una portada semi-retablo. Ahora, hay un templo muy interesante, la Merced. La Merced tiene otra composición, es otro concepto. Es cáliz, dos cuerpos, ¿no? Estaríamos ante una portada de retablo, presencia de recuadros, este elemento se cuenta, esto posiblemente fue la reminiscencia de una capilla abierta, ¿no? Pero observemos esto, acá sí se cumpliría lo que dice el arquitecto Enrique Marco Dorta. Ahí sí estamos ante la presencia de un frontón curvo, partido y desventrado. Esto sí es un elemento que se puede catalogar bajo esas características. Claramente. Aquí están las porciones de cornisa horizontal, los fragmentos curvos, ¿no? De estas cornisas rampantes. Aquí está. Esto sí es una reminiscencia del frontón curvo partido. Y este elemento, acuérdense bien, notenlo bien, lo vamos a ver reinterpretado en la arquitectura barroca mestiza. ¿Y dónde lo vamos a ver? En la arquitectura arequipeña, en la arquitectura del altiplano. Ahí es donde vamos a encontrar esto. Es un elemento muy común en la arquitectura peruana mestiza, el barroco mestizo. Entonces, ahí estamos ante la presencia de estos elementos. La portada de pies de la Merced, en cambio, estaríamos ante un elemento en el cual, como no hay ningún otro indicio de cuadros hornacinas o nada, simplemente este elemento central que no se cuenta, estamos ante una portada no retablo. Otro templo importante en el Cusco y que también vinculado a Juan Tomás Tuirutupa, inspirado en la catedral, ¿no? Justamente es el templo de Belén o de los Reyes, la parroquia de los Reyes. Es una portada donde destaca una cornisa quebrada, miren qué interesante es esta cornisa. El momento que a veces pasamos por ahí y no nos damos cuenta, o ahora sí ya los estamos conociendo, estaría inclusive, como dice el arquitecto Roberto Samanes, similar al de San Francisco, estaríamos ante un agabá mudéjar, ¿no? El alfiz, el agabá, ¿no? Que está enmarcando a la puerta, una reminiscencia mudéjar. Pero lo más interesante que esta es una portada retablo, es una multiplana porque esta calle central se proyecta como un desplazamiento de ejes hacia adelante, ¿no? Entonces esa es la característica de este templo. Y para finalizar esta parte, ¿no? Vamos a una portada, en este caso del Hospital de los Betlemitas, ¿no? Aquí en la plazoleta de la Almudena, y vemos esta portada muy interesante, ¿no? Y que justamente teniendo aquí esta hornacina central que no se cuenta, pero sí vemos que a los costados hay dos pequeñas hornacinas muy similares a las de San Francisco de Lima, con lo cual estaríamos ante la presencia de una portada
semi, ¿no? Entonces, miren, con esta breve miscelánea de portadas cusqueñas, ahora sí ya tenemos los elementos básicos para poder establecer la nomenclatura de estas edificaciones religiosas en cuanto a su diseño, a su composición, ¿no? Dentro del lenguaje barroco. Bien, por favor, hasta aquí, si hubiera alguna pregunta o comentarios. Pues vamos a pasar al siguiente tema. Un segundo, por favor. Ahora vamos a entrar ya a hacer de manera específica el desarrollo de los famosos focos geográficos y sobre todo, como se les conoce también, los centros artísticos del virreinato peruano. Vamos a identificarlos y vamos a entrar a detallar uno a uno estos espacios y tomando como base y fundamento la presencia de la Iglesia como institución. La Iglesia, dentro de este programa de evangelización, desde un primer momento, pues entró con fuerza en el territorio y formó parte de las estrategias de la conquista. Bajo este concepto, es importante mencionar que la Iglesia en aquel entonces era la principal institución
y que inclusive mantenía fuerte injerencia política, ¿no? Una injerencia política tal que en torno a la iglesia se van a estructurar, ¿no? Las poblaciones, estas ciudades, ¿no? Y estos contextos, ¿no? Como ya lo hemos estado analizando. Entonces, vamos a identificar esos famosos focos geográficos y para poder hacer un análisis de la arquitectura regional peruana. Miren, aquí tenemos un mapa de América del Sur en el siglo XVIII. Fíjense, hasta el siglo XVIII no había, sobre todo entre España y Portugal, que eran las dos coronas que tenían pues posesiones territoriales importantes en América del Sur, no existía una demarcación clara. Ese es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Y esa demarcación entre los territorios españoles, ¿no? Y los territorios portugueses recién se va a dar hacia 1777 gracias a un tratado firmado entre los reinos de España con los reinos de Portugal, que se firmó justamente un 1 de octubre de 1777, en el cual por primera vez recién se establecen las fronteras entre ambos dominios. Ese tratado se va a llamar el Tratado de San Ildefonso, ¿no? Porque justamente se firmó en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, que está en España, entre los representantes de Carlos III de España, ¿no? Y los representantes de la reina María I de Portugal. Entonces, fíjense, recién finalizando el siglo XVIII es que se establece una demarcación precisa para definir dónde era el virreinato del Perú y dónde comenzaban los dominios de Portugal. Entonces, fíjense, en base al Tratado de San Ildefonso, tenemos esta línea, ¿no? Que divide esos dominios españoles de los dominios portugueses. Dentro del área española, ¿no? Hacia este lado occidental de América del Sur, podemos encontrar, aquí está para el siglo XVIII, el virreinato del Perú, en el siglo XVIII, se había reducido a esta expresión. Hacia el norte estaba el virreinato de la Nueva Granada, con su capital Bogotá, ¿no? Más al norte, la Capitanía General de Caracas, no, aquí está, hacia este lado. Por si acaso, el virreinato de Nueva Granada involucra a Panamá. Hacia el sur, la gran audiencia de Charcas se va a configurar en el virreinato del Río de la Plata, un enorme virreinato, donde está la ciudad de Buenos Aires y Chuquisaca, las dos más importantes ciudades. Hoy Chuquisaca es Sucre, la capital de Bolivia. Y en este otro sector, la Capitanía General de Chile, con la ciudad de Santiago de Chile en este sector. Entonces estamos recién, gracias al Tratado de San Ildefonso, podemos encontrar cuáles fueron los dominios españoles ya debidamente definidos, ¿no? Frente a la presencia portuguesa en Sudamérica. Entonces, tomando como base este virreinato del Perú, este mapa, ¿no? Aquí vamos a aprovechar para identificar esos denominados centros artísticos y escuelas arquitectónicas. Vamos a poner aquí, están enmarcándose en los sitios, los espacios regionales donde florecieron esos estilos que vamos a estudiar, ¿no? Ahí está Cusco, aquí está Lima, entre ambos está Huamanga, hacia el norte Trujillo, Cajamarca, y hacia la parte sur todo lo que significa Arequipa y el Collao, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta porque ahí estaríamos ante la presencia de estos espacios en donde se desarrollaron, ¿no? Los diferentes estilos, las diferentes expresiones. A esto es importante sumar que en cuanto al desarrollo de las artes plásticas, sobre todo en el caso de la pintura, aquí en el Cusco surgió lo que se denomina la Escuela Cusqueña de Pintura,
Obviamente hubo también escuela cusqueña en escultura, ¿no? Pero en el caso de la escultura, perdón, de la pintura cusqueña, fue de tal trascendencia que influenció en todo el virreinato. Es así que en todo este contexto vamos a encontrar pinturas cusqueñas. Y paralelo, esta escuela de pintura cusqueña se inició en el siglo XVI, tuvo su auge en el siglo XVII y su difusión total se da en el XVIII. Pero en forma paralela, en Potosí, la audiencia de Charcas, también surgió en el siglo XVII otra escuela de pintura, la escuela potosina. Y en Quito, aquí está, lo estoy señalando, hacia el siglo XVII también surge una gran escuela de gran difusión, que es la Escuela Quiteña de Pintura. O sea, en pintura son tres focos, Quito, Cusco y Potosí. ¿No? Esos son elementos que debemos conocer para complementar el desarrollo artístico, ¿no? Que se estaba dando pues con mucha fuerza en el virreinato del Perú. Bien, ahora, para poder entender este concepto de los centros artísticos, tenemos que hablar pues principalmente de los grandes protagonistas, los promotores y responsables de toda esa generación de centros artísticos. En aquella época, por la mentalidad que existía, sobre todo por la presencia institucional que se manejaba en aquel entonces y que inclusive tenía injerencia política, la Iglesia Católica era pues la principal entidad en torno de la cual va a girar pues el desarrollo de todo el arte, toda la producción artística, en escultura, en pintura, en orfebrería, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sobre todo la producción arquitectónica va a girar en torno a la presencia de la iglesia. Entonces vamos a hablar de las órdenes religiosas, primero que llegaron aquí al Perú en ese contexto de la conquista en el siglo XVI, ¿no? En este siglo XVI, básicamente nosotros estamos ante, digamos así, el momento en el cual la, la forma de pensar, ¿no? La manera de hacer que exista un control sobre el pensamiento de los conquistados tenga como fundamento el cristianismo. Entonces, las órdenes religiosas, el papel de la religión es crucial porque junto con la fuerza de las armas llegó de manera avasalladora el pensamiento cristiano, ¿no? Con la cruz llegó la espada. La espada y la cruz se van a convertir en elementos que prácticamente a sangre y fuego van a imponer el concepto de la conquista. Y es un elemento importantísimo que debemos tomar, ¿no? Sobre todo en consideración para entender el proceso de, digamos, de consolidación del dominio español sobre estos territorios. Entonces, ¿cuál fue el papel de las órdenes religiosas? Vamos a hablar de las principales órdenes, ¿no? Y vamos a tener en cuenta que cuando llegan los españoles, entran en Cajamarca y justamente acompañando a la expedición de Pizarro estaba un personaje religioso muy importante, el cura Valverde, ¿no? Un segundo, por favor. Bien. El padre Valverde, ¿no? Y aquí lo vemos, Fray Vicente de Valverde, fue el personaje fundamental que acompañó a las huestes de Francisco Pizarro y tuvo un papel protagónico en la captura de Atahualpa en el mes de noviembre de 1532. Aquí en la imagen les estoy mostrando el retrato que se encuentra en la Catedral del Cusco, ¿no? Ahí está, él era dominico, es de la Orden de los Predicadores, y él es el que tiene pues un papel enorme en el momento de la captura del Inca Atahualpa, ¿no? Y en esta pintura pequeña que podemos apreciar aquí, lo vemos pues ya, digamos así, enfrentando a Atahualpa en momentos cruciales
que van a determinar la historia del Perú. Valverde acompañó a los españoles, tuvo un papel protagónico en la captura del Inca, y cuando llega al Cusco, miren, en 1534, en el mes de marzo de 1534, consolida al primer convento dominico en el Cusco. ¿Y dónde lo va a establecer? Encima del Templo del Sol, ¿no? Entonces, ese es un elemento importantísimo que ya involucra incluso esa superposición de ideologías. Sobre el principal santuario incaico en el Cusco se va a establecer el primer convento, diríamos así, de Sudamérica, y dirigido por padres predicadores, los dominicos. Entonces, 1534 es una fecha fundamental para entender el papel protagónico de la Iglesia en el territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y entonces, los dominicos se establecen en el Cusco, pero junto con el ejército de Pizarro también vinieron otras órdenes religiosas, entre ellos los franciscanos, y después van a entrar con fuerza agustinos y mercedarios. Y justamente en España prácticamente se acordó pues que era muy importante sostener la presencia de órdenes religiosas en las Indias, ¿no? Era muy importante porque jugaban pues un papel, digamos así, vital en el aspecto de control ideológico, ¿no? Los datos que sabemos es que junto con Pizarro, los huestes de Pizarro, ya estaban algunos sacerdotes, ¿no? Religiosos, capellanes, el principal, este dominico, Fray Vicente de Valverde, y junto con él habían dos franciscanos. Anoten por favor los nombres: Fray Marcos de Misa y Fray Juan de los Santos, ¿no? Obviamente, la historia pues menciona también la presencia de otros personajes que han ido disolviéndose porque momentos de, primeros momentos de la conquista no fueron nada fáciles, pero destaca pues, destacan estos tres personajes en el fondo: Fray Vicente de Valverde, ¿no? Y Fray Marcos de Misa y Fray Juan de los Santos. Tenemos incluso la firma de Fray Marcos de Misa, fíjense, personaje importantísimo con el cual ya se estaba consolidando, ya en este caso, dos órdenes religiosas en, en los territorios que estaban en proceso de conquista. ¿No? Ahí tenemos estas imágenes, ¿no? En presencia de Vicente de Valverde, era el capellán de las huestes de Pizarro. Vemos aquí el papel protagónico que tiene Valverde junto a Pizarro en la entrevista y captura de Atahualpa. Y aquí tenemos en esta otra imagen, dibujada por Guamán Poma, donde vemos pues a un sacerdote agustino. Estas tres imágenes nos están hablando sobre ese papel protagónico que va a tener Grecia, ¿no? Y sobre todo cuando se van a establecer los asentamientos en los territorios de Tahuantinsuyo. Estos asentamientos se van a organizar en parroquias y van a haber pues parroquias de españoles y mestizos que desde un primer momento van a ser entregadas al clero secular, es decir, el clero secular hace referencia a sacerdotes formados en seminarios, mientras que las doctrinas de indio fueron regentadas por religiosos de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, ¿no? Esas doctrinas en realidad eran una especie de parroquias rurales, ¿no? Que estaban pues establecidas sobre, consolidando a la población indígena, ¿no? Con el objetivo de evangelizar a través de la enseñanza religiosa y la catequesis, ¿no? Eso es lo que llamaríamos una doctrina. Y desde un primer momento se hicieron pues presentes en el Perú, ¿no? Las diferentes órdenes junto con las huestes españoles para ayudar en la consolidación de la corona española.
Aquí tenemos las principales órdenes que llegaron en el siglo XVI con este naciente virreinato peruano. Ahí están los dominicos, este es el escudo heráldico, los franciscanos, la orden de San Francisco, los agustinos, los mercenarios, ¿no? Estas cuatro órdenes fueron los primeros en llegar. Y como ya hemos hablado, ¿no? Los dominicos, ¿no? Hicieron su primer convento en el Cusco, después pasaron por Limatambo y luego aparecen en el Valle de Chancay. Ya en 1540 van a fundar la principal casa dominica en Lima y crean la provincia de San Juan Bautista, una de las más grandes provincias dominicas, un territorio que iba desde Nicaragua hasta el Río de la Plata. Y después van a ir a poco, de manera sucesiva, abriendo nuevos conventos en diferentes partes estratégicas de América, ¿no? En 1550, la corona española les autorizó fundar pues la Casa General en el convento de Lima, sobre el cual se va a fundar también, ahí va a ser el germen de la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, poco a poco, estas órdenes van a ir creciendo. Ahorita vamos, bueno, en la siguiente clase vamos a hablar sobre la presencia de estas órdenes y cómo se van desarrollando. Pero estas fueron las cuatro primeras. Y posteriormente, ¿no? Estas se van a complementar con la presencia de sacerdotes seculares. La diferencia está en que los seculares, como he indicado, se han formado en seminarios. En cambio, estas sí son órdenes, las cuatro provienen de antiguas órdenes medievales, ¿no? Del siglo XIII, ¿no? Dominicos, franciscanos, los mercenarios, ¿no? Son órdenes que tienen una fuerte tradición medieval. Estas órdenes configuran a sus sacerdotes dentro de las reglas propias de cada orden. Son sacerdotes reglares, así se les denomina. En cambio, seculares, seculares viene de la palabra, ¿no? Siglo, ¿no? Bien, con esto habríamos terminado nuestra clase. Lupita, ¿tienes una palabra? Arquitecto, disculpe, hace como unos 3 minutos que ha dejado de compartir pantalla. Las últimas imágenes no hemos podido ver. Ay, sí, Tres o cuatro. ya, ya, Sí, ya. pensaba que era nuestro internet y no era En teoría lo que está está. ahí. Mi imagen está siendo compartida, qué raro. A ver ahora. Sí, dice, ahí está, ahora recién se ve. Ahora sí, ya. ¿Qué imagen es la que no han? Es esta. ¿Puede retroceder, arquitecto? Yo le digo hasta dónde fueron como tres, creo. A ver, a ver, a ver. Esa. Esa no. Retroceda un poquito más, por favor. Ah, ya. Esa y la siguiente todavía se vio. Esa todavía sí se vio. De ahí. Oh, porque en mi pantalla sí estaban avanzando las imágenes. Extraño. Sí, hasta ahí, arquitecto. Ay, ay, ay. Pero la explicación sí se ha escuchado. Sí. Bueno, o bueno, es esta, y bueno, la presencia de estas órdenes. Y bueno, que esto que lo vamos a ir ya desarrollando en la siguiente clase, ¿no? Para tenerlo con más claridad. Bien, por favor, si hubiera hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, a ver qué nos dice Freddy. Sí, presidente arquitecto. Ok, Freddy, ¿algún comentario sobre esta última parte? Eh, bueno, sí, del último parte, no sé, pero del anterior, lo que hablamos de la arquitectura que estuve en Cusco y en Lima, de las escuelas, eso me pareció más interesante, arquitecto. No tenía Ay, tanto ay, conocimiento en esa parte. ya, Y cómo esta escuela de arquitectura cusqueña estuvo en Lima, en una parte de Puno, Ayaviri, y eso, arquitecto, fue muy interesante. perfecto. Ok, Freddy, gracias. A ver qué nos dice Karen. Karen, te escuchamos.
Como no se le escucha a Karen, ¿qué ha pasado? Arquitecto, ¿me logran escuchar? Creo que no se me escucha. Ya, ahora sí, te escuchamos. Carmen, ya, Carmen, a ver. Bien, lo que más me parece interesante es poder diferenciar los distintos tipos de retablos que se presentan en los distintos en los distintos campos. Parece lo más interesante. También sobre las escuelas que se mencionaron de Costa. Gracias, Carmen, excelente. No, justamente, miren, ahora sí ya tenemos prácticamente los principales elementos, ya los conocemos para poder identificar y establecer, eh, digamos así, la anatomía de estos retablos y las portadas, ¿no? Con lo cual la arquitectura barroca se hace mucho más comprensible, ¿no? Ahora ya con otros ojos podemos ver esta arquitectura. Ya no es solamente esa exuberancia que muchas veces nos llena de fantasía con la creatividad de sus autores, ¿no? Muchas veces cuando pasamos frente a estas portadas nos llama la atención esa cantidad de elementos, pero desde la perspectiva técnica ahora sí ya podemos ordenar esos elementos y hacer una lectura coherente para comprender con claridad lo que significan esos elementos, sobre todo para el aspecto histórico, ¿no? Ver la filiación, como han mencionado nuestros compañeros, la filiación que tiene que ver con estas escuelas regionales, ¿no? Y cuando ahora, a partir de la siguiente clase, ya entremos a conocer las particularidades de la arquitectura en estos focos, ¿no? O centros artísticos del virreinato, pues vamos a tener una claridad enorme de cómo fue la arquitectura peruana y dónde está su riqueza y dónde están sus, digamos así, sus cualidades en función, ¿no? De un aspecto creativo y sobre todo un aspecto en el cual se ponderan elementos del mundo andino, ¿no? Que son sustanciales para entender la producción peruana, que no es o no debe ser considerada como un simple trasplante. Porque la mayoría de los libros que hablan sobre arquitectura virreinal se da, prácticamente se considera a la arquitectura virreinal peruana como un mero trasplante, como una copia de la arquitectura europea, lo cual no es así, ¿no? Y justamente el objetivo de esta asignatura es que ustedes comprendan, ¿no? ¿Qué cosa llamaríamos trasplante? Inclusive, ya les he dado el ejemplo de la catedral, ¿no? De Santa María en Santo Domingo, ¿no? La primada de América, que viene con un estilo, viene con unas características, y es prácticamente la introducción de un edificio traído desde Europa y puesto en América, pero que poco a poco esa arquitectura al desarrollarse en el suelo americano va cambiando, va enriqueciéndose con otros motivos, ¿no? Y ahora, en el caso del barroco, fíjense cuán importante es conocer ese elemento nomás del arco vertical discontinuo, ¿no? Entonces, miren, ese es el objetivo de esta asignatura, justamente en estos capítulos sobre el devenir, ¿no? Es que conozcamos estos elementos para tener en claro cómo fue el desarrollo cultural, ¿no? De estos pueblos. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Bien. Entonces, con esto habríamos terminado la clase de hoy.